¿Qué onda, mis amigos? En este video vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con lo que es la densidad relativa y lo que es el peso específico. Sin más que decirlo, vamos a empezar inmediatamente. Ok, entonces se me plantea una situación que me dicen: calcula la densidad de una muestra de 47.3 mililitros de alcohol etílico que tiene una masa de 37.32 gramos. Entonces me dice que calcule, que debo calcular la densidad. Recordemos que la densidad me habla sobre la cantidad de materia que se va a concentrar, en un espacio determinado, o sea, en un volumen determinado. Eso es lo que me habla la densidad. Ok, entonces para yo resolver, calcular la densidad, como me plantean en este problema, en esta situación, bueno, primero me lo del problema. Digo, calcula la densidad de una muestra de 47, o me dan un dato. Voy a poner por aquí los datos. El primer dato que me da es de un volumen que es de 47.3 mililitros. O sea, mililitros es un volumen. Pongo aquí, volumen es igual a 47.3 mililitros. Ok, después me dice, esto es alcohol etílico, que tiene una masa, me están dando otro dato, que me tiene una masa de 37.32 gramos. Entonces esta masa es igual a una masa de 37.32 gramos. Ok, y me dicen que es lo que tengo que calcular, es la densidad. Entonces, como no sé lo que es la densidad, recordemos que la densidad se representa con esta letra griega ρ. Entonces pongo es igual a no lo sé, porque realmente es lo que tengo que calcular. Entonces por aquí voy a especificar el método que voy a utilizar para resolver o calcular la densidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Utilizaré una fórmula. Entonces la fórmula que voy a utilizar me dice que la densidad ρ, ¿verdad?, es igual a lo que es la masa entre el volumen. Entonces simplemente, ¿qué voy a hacer en esta fórmula? Tengo una masa, miren aquí, y tengo el volumen que está aquí. Ok, entonces simplemente lo que hago es sustituir los valores en la fórmula, sustituir los valores que tengo, los datos que tengo en la fórmula que me dieron, en la fórmula que encontré, ¿verdad? Entonces simplemente pongo aquí ρ es igual a la masa, que es 37.32 gramos, dividido entre ¿qué? Entre el volumen, que es volumen, míralo aquí, que es de 47.3 mililitros. Ok, simplemente entonces pongo igual y realizo lo que es la operación. Y me dice que eso es igual a 789, que puedo redondear y puedo poner 79. 0.79 que gramos entre mililitros. Ok, muy bien. Entonces esa es la densidad. Esa es la densidad del etanol. Esa es la densidad del etanol. Pero entonces hay una situación. Yo quiero llevar, resulta que la densidad no se expresa, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, no se expresa en gramos por mililitro. Se va a expresar en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, aunque se utiliza también gramos por mililitro, se utiliza y es aceptable. Pero yo quiero convertir, yo quiero hacer la conversión. ¿Cómo realizo la conversión? Bueno, simplemente multiplicando esta cantidad que tengo aquí por mil. ¿Por qué por mil? Porque resulta que un gramo sobre centímetros cúbicos es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero entonces veo aquí que esto, pero yo tengo aquí mililitros y eso no es lo mismo. Veo, o sea, las letras no son lo mismo, pero sí son lo mismo. Realmente es lo mismo. Estamos hablando de la misma vaina, como quien dice. Se resulta que un centímetro cúbico y un mililitro son equivalentes. Son la misma cosa. Hablar de un mililitro y un centímetro cúbico es hablar de lo mismo. Ok, simplemente multiplico 0.79 por 1000 y eso me va a dar que
0.79 lo multiplico por 1000 y eso me va a dar 790. Entonces multiplico, voy a hacerlo aquí mismo, multiplico 0.79 gramos por mililitros, ya que esto y esto es lo mismo. Entonces, y eso me da ¿qué? Eso me da 790 kilogramos por metro cúbico. 790 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya ahí he resuelto el problema. Está resuelto, entonces ahí ya está resuelto el problema. Y aquí pongo, entonces, está resuelto el problema. Entonces la densidad del alcohol va a ser igual a 790 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del alcohol etílico. Ok, muy bien. Entonces aquí se me presenta otra situación semejante que me dice que calcule la densidad de un bloque de cobre que tiene una masa de 267 gramos y un volumen de 30 centímetros cúbicos. Entonces pues hago lo mismo, lo pongo aquí los datos, ¿verdad? Pongo aquí los datos. Lo que me dicen que lo que tengo que buscar es la densidad, no lo sé. Tengo una masa, me dan una masa que es de 267 gramos y un volumen, y tengo un volumen, me dan un volumen que es igual a 30 centímetros cúbicos. Ok, tengo que calcular la densidad. Igual, entonces utilizo una fórmula, y lo que voy a utilizar, que me dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen que utilizo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente despejo los datos que tengo, sustituyo los datos que tengo en la fórmula. Entonces la masa, que es de 267 gramos, la divido entre 30 centímetros cúbicos. Entonces simplemente realizo la operación 267 dividido entre 30. ¿Qué me va a dar esto? Eso me va a dar 8.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Si quiero lo dejo así, o si quiero lo convierto con multiplicando por 1000, ¿verdad? Simplemente multiplicando por 1000. Si quiero lo dejo así, lo puedo dejar así, pero si quiero lo voy a convertir. Simplemente multiplico 8.9 gramos sobre centímetros cúbicos, lo multiplico por 1000 kilogramos por metros cúbicos, y eso me va a dar, y eso va a ser igual a 8.900 kilogramos por metros cúbicos. Y ahí está. Ahora vamos a ver cómo se calcula lo que es la densidad específica de una sustancia. Recordemos que la densidad específica de una sustancia pues no es más que una relación que se establece entre la densidad de la sustancia con la densidad de una sustancia patrón, y esa sustancia patrón tiende a ser lo que es el agua. Esa sustancia, la densidad de la sustancia patrón, una densidad, o sea, la relación que existe, se establece una relación que se establece entre lo que es la densidad de una sustancia particular con la densidad de lo que es el agua, que es la sustancia, tiende a ser generalmente la sustancia patrón que se toma para establecer esta relación. Pues nada, sin más que decir, vamos a empezar. Entonces, tenemos aquí, me dicen calcula la densidad específica de una sustancia cuya densidad es de 0.92 gramos por centímetro cúbico, o bueno, 0.92 gramos resulta que es la densidad del hielo cuando se congela. Vamos a relacionar esto. Entonces, me leo el problema, calcula la densidad específica de una sustancia cuya densidad es de 0.92, simplemente me dan un dato, ¿verdad? Entonces pongo aquí los datos, ¿cuáles son esos? Me dicen que debo calcular la densidad específica, entonces esto va a ser así, una de aquí de específico, es igual a no lo sé. Entonces me dice que la densidad es la densidad de la sustancia, la densidad
de la sustancia, como aquí en S, la sustancia va a ser igual a 0.92 gramos por centímetros cúbicos, la densidad de la sustancia. Y también me dan por aquí la sustancia patrón. Recordemos que es el agua, la sustancia patrón, entonces que es el agua. Entonces vamos por aquí H2O, esto siempre es una constante, nunca va a variar, y que es igual a la densidad del agua. Lo vamos a expresar, todo esto vamos a expresarlo en gramos por centímetro cúbico. De todas maneras me va a dar igual, si lo expreso en kilogramos por centímetro cúbico me va a dar lo mismo igual. Entonces lo voy a expresar de todas maneras en gramos por centímetro cúbico. Entonces será igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad del agua, la densidad de nuestro líquido en sustancia patrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué método utilizaré? Bueno, una fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? La densidad específica me dice que es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua H2O. Entonces, ¿cómo realizo el cálculo? Ahora vamos a realizar el cálculo. ¿Qué hago? Simplemente sustituyo los valores que tengo, los voy a sustituir en la fórmula. Entonces lo sustituyo, ¿verdad? En la fórmula, sustituyo los valores que tengo por aquí, los voy a sustituir en la fórmula. Es la densidad de la sustancia, ¿cuál es la densidad? Entonces pongo aquí densidad específica es igual a la densidad de la sustancia. ¿Cuál es la densidad de la sustancia? 0.92 ¿qué? Gramos sobre centímetros cúbicos, dividido entre la densidad del agua, que es de 1 gramo centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente realizo la operación. ¿Qué me da esto? 0.92 entre 1. Bueno, eso me da 0.92. Específica, eso va entonces a 0.92. Así. Entonces, recordemos que la densidad específica es una magnitud adimensional, así que no se expresa con unidades de medida. ¿Por qué? Porque esto y esto se elimina, y esto se elimina. Como las unidades semejantes se eliminan, entonces ahí se van a eliminar, y solo me va a quedar la cantidad, ¿verdad? El número, ¿verdad? Van a quedar los números que tengo aquí, la cantidad, la magnitud sin unidad de medida. Ahora vamos a calcular lo que es el peso específico. Vamos a ver cómo calcular el peso específico de una sustancia. Empecemos. Entonces tenemos aquí me dicen que calcule el peso específico del aire, cuya densidad es de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Recordemos que el peso específico no es más que el peso por unidad de volumen, y se define como el peso por unidad de volumen. Y me habla lo que es el peso específico, nos va a decir el peso que va a tener determinada cantidad de materia que se concentra en un punto determinado, un espacio determinado. Eso es lo que me habla el peso. Me habla del peso que tiene una cantidad de materia que se concentra en lo que es un volumen determinado, una unidad de volumen. Eso es lo que me dice el peso. Entonces pasemos a calcular lo que es el peso específico del aire, cuya densidad es de 1.2 kilogramos por metros cúbicos. Entonces empecemos. Pongo aquí los datos, ¿verdad? Como siempre, los datos solo me dan un dato, que es la densidad del aire. Pongo aquí la densidad es igual a 1.2 kilogramos por metros cúbicos, representando en kilogramos por metro cúbico. Tenemos el peso. ¿Y qué tengo que calcular? Pues el peso específico, simbolizar con una W, puedo simbolizarlo con una P también, pero lo voy a simbolizar así, porque el peso se simboliza con una W. No lo sé, ¿verdad? No sé cuál es el peso específico, entonces es lo que tengo que buscar. Entonces, ¿qué método utilizaré? Una fórmula. Otra fórmula voy a utilizar. Solo me dieron un dato y tengo que calcular el peso específico. Recordemos que el peso específico se va a expresar en Newton, ¿verdad? Newton por metros cúbicos. Que para calcular el peso específico tengo esta fórmula, las siguientes fórmulas. Tengo las siguientes fórmulas que me dicen. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ponerlo aquí así. El peso específico es igual a ¿qué? A lo que es el peso, ¿verdad? Entre el volumen.
que es lo mismo que decir, porque el peso, ¿qué es el peso? Que es lo mismo que decir peso específico es igual a que la masa por la gravedad entre el volumen, ¿verdad? Porque ¿qué es el peso? El peso no es más que la masa por la gravedad. Esto, ¿verdad? El peso yo lo tengo multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, como yo lo tengo así, puedo utilizar esta expresión también. Esta expresión que vemos aquí yo la puedo utilizar, esta expresión, para calcular lo que es el peso específico. Pero también tengo otra cuestión aquí. Tengo que esto, ¿qué es esto? Esto, la masa entre volumen. ¿Qué es? ¿Qué es la masa entre volumen? La masa entre volumen es la densidad. Es la densidad. ¿Por qué es la densidad? Masa entre volumen, ¿verdad? La masa por unidad de volumen. Entonces, como en la masa y este volumen es densidad, yo puedo expresar también, yo puedo calcular lo que es el peso específico utilizando la siguiente expresión. El peso específico es igual ¿a qué? A la densidad ¿por qué? Por la gravedad. Puedo utilizar esa expresión, ¿verdad? Como esto yo lo intercambié, masa entre volumen, lo intercambié, ¿verdad? Lo sustituí por la densidad, porque eso es densidad. Entonces simplemente multiplico por la gravedad. Ok, entonces puedo utilizar cualquiera de estas expresiones. Puedo utilizar esta expresión o esta expresión que es la que yo voy a utilizar ahora. Cualquiera de ellas me sirve para calcular el peso específico, dependiendo de la situación, ¿verdad? Dependiendo de la situación y qué cosas me den. Ok, entonces recordemos que hay otro dato que debo poner por aquí. Que es lo que es la gravedad. ¿Verdad? Que la gravedad es una constante que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrado. Esa es una constante. Entonces vamos a realizar el cálculo. ¿Verdad? Entre las cosas que tengo por aquí. Entonces utilizaré esta expresión que tengo aquí. Entonces me dice que el peso específico va a ser igual a la densidad de la sustancia. ¿Cuál es la densidad de la sustancia? Si mal no se recuerda, es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Es igual a 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. Se multiplica, ¿por qué? Por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces simplemente realizo la operación. Peso específico es igual a ¿qué? A 1.2 por 9.8, 1.2 por 9.8, que resulta que eso es igual a 11.76. Voy a poner el mismo 11.76, o puedo expresarlo como 11.76, que y esto es kilogramos y esto es metro sobre segundo cuadrado, esto es newton, y entonces que eso es como esto está dividido entre metro cúbico, entonces lo expreso de esta manera, metro cúbico. Recordemos que la densidad se expresa en newton por metros cúbicos. Entonces ahí he resuelto la operación. También puedo expresar esto que veo aquí, lo puedo expresar cifras significativas eso lo puedo expresar en dos cifras significativas. Lo puedo expresar de la siguiente manera: 12, ¿verdad? 12 newton por metros cúbicos. Lo puedo expresar en cifras significativas. Ahora tengo ahí dos cifras significativas, porque aquí tengo cada uno de los resultados de las operaciones, cada uno de los valores que he utilizado para multiplicar tienen dos cifras significativas. Ok, entonces se me presenta otra situación. Por aquí tenemos otra situación que se nos plantea, que nos dice que calcule calcule lo que es el peso específico de una estatuilla de oro que tiene una masa de 386 gramos y un volumen de 20 centímetros cúbicos. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Pongo los datos, igual como estuve explicando, datos, ¿verdad? Entonces los pongo aquí. Tengo una masa de 386 gramos y tengo un volumen de 20 centímetros cúbicos. Y
Entonces, ¿qué más? Y a la gravedad, ¿verdad?, que se utiliza, que es de 9. Vamos a bajar esto por aquí, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que realizo? Bueno, ¿qué me dice que tengo que buscar? El peso específico, que lo calculo. El peso específico, que lo calcula, no lo sé, ¿verdad? No sé cuál es el peso específico, entonces establezco lo que voy a utilizar, la fórmula a utilizar. Vamos a utilizar la misma que utilizamos para calcular el peso específico anteriormente. Vamos a utilizar la siguiente expresión. Dice, el peso específico es igual a la densidad. ¿Por qué? Por la gravedad. La densidad por la gravedad. Muy bien, vamos a utilizar esta expresión. Ok, entonces no tengo una densidad por aquí, no tengo una densidad. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a buscar la densidad. Si no la tengo, la busco. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular la densidad con estas dos cantidades que me dieron aquí, la masa y el volumen. Porque ¿qué es la densidad? La densidad es igual a la masa entre el volumen. Y como yo la puedo tener, ¿verdad? Simplemente la calculo. Entonces voy a despejar los valores aquí en esta fórmula. La densidad es igual a ¿qué? A masa, 386 gramos entre ¿qué? Entre 20 centímetros cúbicos. Entonces simplemente realizo esta operación y esto va a ser igual de 386 dividido entre 20. Esto me da 19.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, entonces yo tengo aquí 19.3 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, como esto yo tengo que expresarlo gramos por centímetro cúbico, yo tengo que obligatoriamente llevar esta cantidad 19.3 gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metros cúbicos. ¿Cómo realizo eso? Pues simplemente multiplicando la cantidad de 19.3 gramos por centímetro sobre centímetros cúbicos, lo multiplico por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. A multiplicar por 1000, eso me va a dar 19.300. Eso me da 19.300 ¿qué? 19.300 kilogramos por metro cúbico. Ok, tengo la densidad. Ok, ya tengo la densidad y simplemente ¿qué voy a hacer? Pues utilizo esta fórmula, ya tengo que calcular la densidad, que es la que necesitaba, que me faltaba, entonces utilizo la fórmula. Entonces utilizo la siguiente fórmula que me dice el peso específico, ¿verdad?, es igual a que la densidad, ¿cuál es la densidad? 19.300 kilogramos por metro cúbico. Entonces 19.300 kilogramos por metro cúbico, ¿por qué? Por 9.8, ¿verdad?, que es la gravedad, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso va a ser igual, peso específico es igual, entonces vamos a realizar la operación por 9.8, eso me da 189.140 newtons por metros cúbicos. Y es así como se calcula lo que es el peso específico de una sustancia.